Hoy en Pregúntale a Lynn vamos a continuar con nuestra historia sobre un mismo lugar a través del tiempo. En el video anterior, ¿te acuerdas que lo que había sucedido en nuestro espacio, nuestra calle, es que habían llegado los vikingos que tomaron la calle y destrozaron la ciudad romana tan próspera que había, ¿no? Y se acabaron instalando ahí. Bueno, pues les cuento que en el año 900 después de Cristo ya llevaban varios cientos años establecidos ahí, 300. Construyeron una pequeña ciudad, se convirtieron al catolicismo y han prosperado. Tienen un rey, por ejemplo, que les da sus órdenes a través de los jefes locales. Mira, también viven tranquilos. Pero, ¿qué creen? Llegan de nuevo 2 barcos vikingos con los vikingos bárbaros que destrozan la ciudad y se llevan el oro de la iglesia, queman los techos de las casas, toman cautivas a las mujeres y a los niños y los venden como esclavos. Los habitantes tratan de defenderse con lo que pueden, ¿no? Utilizan, por ejemplo, los utensilios de acero que tenían en la cocina, tratando de usarlos como armas, se esconden, tratan de huir. Y así les tocó vivir durante varias décadas, hasta que llegamos a la época medieval, por alrededor del año 1200 después de Cristo. Han pasado 300 años de esto que les cuento que había pasado. El rey de las tierras le ha dado las tierras, el rey le ha dado las tierras a un lord que ha hecho un castillo para protegerlos de los vikingos, a los habitantes de esta población. Utiliza guardianes que son llamados caballeros. De alguna manera, ¿te acuerdas de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo? La función de los caballeros es mantener la paz y proteger a la población. Pero la realidad es que a cambio muchos habitantes han tenido que ceder y han perdido mucha de su libertad. Ahora, por ejemplo, hay 3 grandes espacios de tierras de la comunidad. En uno de estos espacios llevan a las ovejas y al ganado a pastar. Observa. En otro de estos espacios comunes cultivan trigo y en el tercero cultivan cebada. ¿Ok? ¿Te fijas cómo están afuera? Los aldeanos tienen cada uno un pedacito de tierra que cultivan. También en la ciudad hay una zapatería, una panadería, hay una iglesia que tiene ventanas de vidrio, parece como vidrio biselado. Solo las iglesias y los ricos tienen ventanas de vidrio. Mira la casa de los campesinos y los vecinos cómo juegan a la pelota, aunque a veces estos juegos terminan en pleito. ¿Se parece a nosotros? Hoy es día de mercado y todos van de compras. Unos en el día de mercado van tocando música para ambientizar. Por cierto, que es más seguro traer las cosas por el río porque en las afueras del pueblo los asaltan. También, por ejemplo, hay un molino, míralo, en donde muelen los granos. ¿Sabes que los molinos son una obra de ingeniería que utiliza la fuerza del viento o, si hubiera agua, la fuerza del agua para generar energía y moler el trigo o así? Bueno, ahora avanzamos 200 años más. Son los años 1400 después de Cristo. La población ha crecido y ya se convirtió en una pequeña población más en forma. Es invierno y nieva muchísimo. Aquí recolectan, por ejemplo, la madera para hacer fogatas. Y otra vez construyeron un puente. ¿Se acuerdan que ya había habido un puente, pero lo habían destrozado? Esta vez es de piedra. Los espacios de profesionales han aumentado, panaderías, tejedoras. Fíjate cómo la iglesia, por ejemplo, está construida mucho más sólidamente. Afuera podemos ver una procesión que sale o va a la iglesia.
Las cañerías y basureros, pues como que no eran una gran parte de la ciudad. Entonces, de las casas, de las construcciones, tiraban la basura afuera, a la calle. Entonces, imagínense los animales, todo lo que había. Las infecciones. Por otro lado, mira estas personas. Un mercader, por ejemplo, prestando dinero, un doctor, una tienda de venta de vino. Y los más ricos empezaron ellos sí a instalar baños en sus casas. También hay una taberna. También el lugar de trabajo del armero. Mira cómo la construcción de Lord, ¿se acuerdan? Que era más rústica, ahora ya es todo un castillo. Afuera de este castillo vemos cazadores de renos. Por otro lado, los ladrones eran castigados muy severamente cuando los cachaban y tenían que ir a la horca. En el río vemos, por ejemplo, aquí a Lord que regresa de una visita que fue a hacer a alguien con su esposa, ¿ok? Y así era en este momento. Ahora nos movemos a los 1500 después de Cristo. Desde los años 1346 a 1553 estuvo la peste bubónica. Y entonces, en ese momento llega la peste bubónica a esta ciudad, que ya era una ciudad próspera. La peste, que es causada por la bacteria Yersinia pestis, esta enfermedad se transmitía por las ratas que abundaban y las moscas, y la mayoría de las personas que se contagiaban morían. Por ejemplo, murieron más de 50 millones de personas durante esta peste bubónica. Los guardias no dejaban huir a las personas porque entonces iban a contagiar a otros lados. Lo que querían es que estuvieran contenidos en la ciudad, como pasó con el COVID, que nos decían y teníamos que quedarnos en casa para no contagiar más, que no se desperdigara más. Los cadáveres se enterraban en las afueras, en las fosas comunes. Cuando una casa ponía una cruz blanca en la puerta, entonces significaba que ahí había peste bubónica. Vemos al boticario mezcla y mezcla cosas tratando de buscar una cura. Los ladrones hacen su agosto y tratan de robar todo lo que pueden. La ciudad, tan próspera que otra vez estaba, es otra vez una tragedia absoluta. La población está cercada para que no se pueda ir y contener esta peste negra. Pues con este terrible evento que duró más de 200 años, cierro este capítulo de nuestro recorrido por la historia desde un mismo lugar, una misma calle. Espero que te haya gustado y en la próxima iniciamos en los años 1600 después de Cristo. Dale like, suscríbete y aquí te pongo el enlace de la primera parte para que si no la viste la puedas ver. Y hasta pronto.